tardes. Hoy día le voy a hablar sobre el impacto de la productividad en el crecimiento económico. El estudio del crecimiento económico de los países data de los inicios de la ciencia económica y tenía su sustento en tratar de explicar qué factores hacían que la productividad, los ingresos y sobre todo la calidad de vida de las personas aumentara en el tiempo. El crecimiento económico se estudia en periodos de tiempo largos, bajo los cuales se puede evaluar el desempeño de los países en el incremento de su desarrollo. Ello nos lleva a analizar serie de datos que evidencian que la ruta que han seguido los países durante su crecimiento no es constante, tiene fluctuaciones cíclicas, es decir, periodo de auge y recesión en el corto plazo. Dicho componente cíclico del estudio económico no será analizado en la siguiente presentación. El análisis estará centrado en aquellas variables que aumentan la productividad, generando crecimiento de largo plazo que sea palpable como un incremento en la calidad de vida de las personas de un país. Los países crecen ya sea por la acumulación de capital y trabajo o por un aumento de su productividad. El factor capital comprende la acumulación del gasto de inversión en capital productivo, mientras que el factor trabajo se refiere a la fuerza laboral. La productividad se determina por la eficiencia en el uso del capital y el trabajo, es decir, a mayor eficiencia, más producción y crecimiento. El incremento de la productividad hace referencia a cuánto más se puede producir con la misma cantidad de insumos. Un aumento en la productividad implica realizar reformas estructurales en sectores específicos como educación, salud, infraestructura y en el mercado financiero. A continuación se detallará la importancia de cada una de estas variables, así como el avance que ha tenido el Perú en los últimos 30 años. Lo esencial para mejorar la productividad es desarrollar el capital humano, es decir, invertir en salud y en educación. El primer paso que deben dar los países es invertir en salud para garantizar que sus habitantes puedan vivir adecuadamente y luego pasar a invertir en educación. El sector salud aporta una valoración tanto sobre la vida como la productividad. El beneficio de la salud se traduce en años adicionales de vida, en mejora de la calidad de la misma, así como un incremento en la capacidad de las personas para generar ingresos. En el Perú se observan avances desde 1980 hasta la actualidad. Por ejemplo, la esperanza de vida aumentó de 64 a 74 años y la mortalidad infantil se redujo a su cuarta parte en los últimos 30 años. También destaca el aumento de los partos institucionales, que pasaron de 58% en el año 2000 hasta 85% en el año 2011. No obstante, aún existen problemas por mejorar, como la alta tasa de desnutrición crónica, que abarca aún al 20% de los niños menores de 5 años, y el alto número de personas que carecen de un seguro de salud, sea público o privado, 34% de la población. Por otro lado, la inversión en el sector educación es la siguiente etapa en el desarrollo del capital humano. La educación aumenta la productividad y también los ingresos de las personas. Es esencial que se logren avances educativos en niveles primarios, para así invertir en educación superior, la cual tiene un mayor efecto positivo en el crecimiento económico. Por ejemplo, según investigaciones, la educación universitaria ofrece en la actualidad rentabilidades privadas comparables con alternativas de inversión financiera. En el Perú, el analfabetismo se redujo de 20% a 7% desde 1980 y la tasa de deserción de educación primaria se ha reducido a menos del 2% de la población escolar. Sin embargo, no se evidencian grandes avances en lo que refiere a educación superior y secundaria. Por ejemplo, la educación secundaria no llega a un 25% de la población y las tasas de deserción se ubican actualmente alrededor del 10%. Además, existen problemas de calidad. Los resultados de prueba de desempeño evidencian que tanto bajo estándares nacionales e internacionales el rendimiento no es el óptimo. Del mismo modo, cabe resaltar que la inversión en educación apenas representa el 3% del PBI y puede ser una traba para lograr un crecimiento sostenido de largo plazo. Otro factor que influye en mejorar la productividad es la infraestructura. La infraestructura es el conjunto de estructura de ingeniería que constituye la base sobre la cual se prestan los servicios necesarios para desarrollar los fines productivos, políticos, sociales y personales. Para lograr crecimiento económico, es esencial que se tenga un stock de infraestructura en transporte, energía, agua, saneamiento y telecomunicaciones, que facilite las relaciones productivas de los individuos, es decir, que aumente su productividad. La infraestructura y el crecimiento muestran una relación de doble causalidad, es decir, una causa a la otra constantemente. Desde 1990 se observan avances en todos los sectores de infraestructura que requiere el Perú. Por ejemplo, la cobertura de agua se duplicó, el saneamiento aumentó de 9 a 30%,
se quintuplicó la inversión en telecomunicaciones y el nivel de carreteras en buen estado aumentó en 137% en los últimos 20 años. Sin embargo, aún se observa que más de 2/3 de la población rural carece de redes de agua y desagüe. La cobertura de telefonía fija y móvil es aún baja en regiones mayormente rurales y aquellas ubicadas en la selva. Por último, aún se observa que la mitad de las vías vecinales se encuentran en mal estado. Otro de los grandes factores que influyen en la productividad y por ende en el crecimiento económico es el desarrollo de los sistemas financieros. El desarrollo financiero contribuye a través de las siguientes formas. Las empresas financieras captan el ahorro para financiar la inversión. Las personas reciben créditos para financiar su consumo o inversión. Y por último, el sistema financiero ofrece servicios de aseguramiento, facilitación de pagos y aporta nuevas tecnologías. Las instituciones financieras proveen valor agregado, reducen los costos de diversas actividades productivas y tienen un efecto indirecto pero importante en la productividad y el crecimiento económico. En el Perú se ha evidenciado una expansión del mercado financiero. Por ejemplo, el número de oficinas bancarias se cuadruplicó desde 1994, mientras que el número de cajeros automáticos alcanza hoy una cantidad 6 veces mayor a la de dicho año. Por otro lado, la colocación de créditos aumentó a 148.171 millones de dólares en el año 2011, cifra que casi se cuadruplica en comparación a la colocación total de hace 12 años. El mercado financiero se fue haciendo cada vez más perfecto. Una muestra de ello es la reducción en la tasa de morosidad, que pasó del 10% en el año 1992 a apenas 1.74% en el año 2010. Esta se utiliza como una medida para medir la menor selección adversa en el mercado. Luego de haber expuesto estos 4 factores, podemos justificar el impacto de la productividad en el crecimiento del Perú. En los últimos 10 años, el Perú ha sido el país con el segundo mejor desempeño en incremento de la productividad en América Latina. Del mismo modo, esta aportó el equivalente a aproximadamente el 50% del crecimiento económico en los últimos 10 años, mientras que en la década de 1980 a 1990 la productividad total de factores disminuyó, aportando negativamente al crecimiento de dichos años. Es decir, podemos inferir que la evidencia nos muestra que entre mayor productividad, mayor crecimiento económico. En conclusión, desde el año 1990 se empezaron a realizar reformas que intentaron elevar los niveles de todas las variables estructurales antes mencionadas. El presupuesto público se elevó considerablemente y aumentó la participación privada en las inversiones. Esto generó que los indicadores de muchas variables mejoraran por encima de los bajos niveles de décadas pasadas. Por ejemplo, se redujo el analfabetismo, la mortandad infantil, aumentó la esperanza de vida y se mejoró la calidad de la infraestructura pública en sectores como telecomunicaciones, carreteras, agua y saneamiento. Estas mejoras se palpan en incrementos en la productividad y en la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, hay sectores donde las reformas no se están realizando correctamente, como por ejemplo en innovación, institucionalidad y educación superior. El reto para el Perú en los próximos años es acentuar las reformas realizadas y empezar a fomentar la dejada de lado para conseguir un crecimiento sostenible de largo plazo. Muchas gracias por escucharme y por último los invito a visitar la página del IPE, ipe.org.pe.